Queremos comenzar como lo hacemos todos los domingos, en nombre de nuestro pueblo que está esperando su casa, en nombre de nuestro pueblo que está esperando su vivienda, recordar al gobierno la meta con la cual está comprometida y por eso insistir en ese número que millones de venezolanos están esperando. Recordamos que el gobierno prometió construir y entregar 200.000 viviendas este año 2012, lo que supone que al día de hoy, 6 de mayo, deberían haber sido construidas y entregadas 69.400 viviendas. Ese es el número de hoy, 6 de mayo, que en nombre de nuestro pueblo, sobre todo de los damnificados que siguen esperando casa desde hace varios años, ellos deberían estar en esta cifra acá. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra Operación Lupa? La Operación Lupa de Primero Justicia que hacemos toda la semana en todos los rincones de Venezuela, que lamentablemente a este domingo no hay 69.000 casas construidas y entregadas, sino que la meta va por la mitad. Apenas 30.000 casas son las que se han construido y entregado a la fecha de hoy, 6 de mayo. Por eso le pedimos al gobierno que sea serio, que le meta la fuerza necesaria, porque hay millones de venezolanos esperando que tengan ese derecho a su vivienda materializado. Y no solamente que le entreguen un techo, sino que le den la propiedad, porque el gobierno está entregando casas sobre las cuales no está dando la propiedad. Pero hoy queremos también tocar un tema muy importante, que es un tema que tiene que ver con la familia venezolana, y es lo relacionado a la ley del trabajo. ¿Qué significa la ley del trabajo para la mayoría de los venezolanos? Bueno, lo importante es saber a quién toca, a quién beneficia esa ley del trabajo. Y lo queremos explicar eso con unos números muy sencillos que tienen la virtud de que son cifras oficiales. Fíjense ustedes, estas son las cifras del INE entre la población activa y la población no activa, es decir, los venezolanos que están en edad para trabajar, de acuerdo a las cifras del INE. Fíjense toda la gente que está acá. En este momento, en Venezuela, hay 2,6 millones de venezolanos que están estudiando, que no tienen empleo y que no están contemplados en la nueva ley del trabajo. Hay 3.100.000 amas de casa que no tienen trabajo tampoco y que también la ley del trabajo no las toca ni las beneficia para nada. Hay una clasificación que no sabemos bien qué significa, que se llama otras situaciones, donde hay la bicoca de 1,5 millones de venezolanos que tampoco tienen trabajo y que la ley del trabajo tampoco les dice nada. Hay 300.000 discapacitados que no tienen trabajo y que la ley del trabajo nueva tampoco los beneficia para nada. Entre los activos hay 1.100.000 personas buscando trabajo que por lo tanto la ley del trabajo no les dice nada. También se les agrega 5.100.000 personas que están en la economía informal, buhoneros, trabajadores por su cuenta, trabajadores por cuenta propia, que también la ley del trabajo no les dice absolutamente nada. Solamente la ley del trabajo toca a estos 7 millones de venezolanos que tienen un empleo formal, bien sea público o privado. Pero de resto, a esta cantidad de personas, que suma casi 21 millones de personas venezolanas, la ley del trabajo solamente toca a 1 de cada 3 venezolanos. Pero aquí hay gente que no tiene trabajo, 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 no tiene trabajo. Y son la mayoría. De cada 3 venezolanos que pudieran trabajar en el país, 2 no tienen trabajo y 1 solo lo toca la ley del trabajo. Por eso nosotros hemos dicho que le damos la bienvenida a las reformas de la ley del trabajo, pero que lamentablemente esa reforma, en lugar de tocar al 100% de las personas en edad de trabajar, solamente beneficia a 1 de cada 3 venezolanos que pudiera trabajar. Los otros 2 no existen y son esta inmensa mayoría de estudiantes, amas de casa, discapacitados, desocupados, economía informal, que la ley del trabajo no se ocupó de ellos. La pregunta es, ¿se ha podido ocupar de ellos? La respuesta es que sí. La propuesta que hizo Primero Justicia es que en la ley del trabajo se incluyeran estos planes de empleo,
La ley del primer empleo para los jóvenes que les cuesta enormemente conseguir trabajo porque no tienen experiencia y le piden experiencia y no la tienen. Esto facilita el primer empleo, es una ley que está en la Asamblea engavetada. Horarios especiales para madres, para que las amas de casa y las madres puedan tener una contratación especial y más bien se les abra la oportunidad. Muchas mujeres me han comentado que tienen temor de que con la nueva ley del trabajo más bien se les cierren las puertas. Aquí lo que había era que crear facilidad para contratar a las madres. La segunda oportunidad, los adultos mayores, que pudieran tener la oportunidad, la gente que está en los 50, 55 años, 60 años, tener formas de contrato especiales de acuerdo a los mayores para que puedan también trabajar. El impulso de los emprendedores, cortar la burocracia para que la gente pueda hacer su propia empresa en términos cortos, con incentivos del Estado, con créditos, para que cada quien pueda ser su jefe y pueda emprender realmente. Y luego un fondo de seguridad social con una alcancía que se va llenando con el petróleo. Estas cosas que están acá han podido significar la multiplicación de la creación de empleo para los jóvenes, para los estudiantes, para los informales, para los buhoneros, para los discapacitados, para las amas de casa, para los desempleados. Lamentablemente, la ley orgánica no tocó este tema y ahorita tenemos casi 15 millones de personas olvidadas por la ley del trabajo y beneficiando a los privilegiados que tienen un trabajo. Eso no es justo. Lo lógico era abrir las puertas para generar empleo. Por eso queremos hacer el anuncio hoy desde Primero Justicia, que esta semana Primero Justicia va a comenzar a hacer a nivel nacional un censo, sobre todo de los adultos mayores y de los jóvenes que están desempleados, para que con ese censo nosotros podamos comenzar desde ya a presionar por la aprobación de la ley del primer empleo, para aprobar el hecho que se cree la regla de juego para los adultos mayores con este programa que ha prometido Enrique Capriles, que se llama La Segunda Oportunidad, y de esa manera vamos a tener puntos en toda Venezuela recogiendo y registrando a los desempleados jóvenes, a los desempleados mayores, para que nosotros desde ya podamos comenzar a trabajar en la fórmula de organizar a nuestro pueblo para que apenas haya un cambio de gobierno el 7 de octubre con Enrique Capriles, trabajando juntos el gobierno y el sector privado, más bien lo que podamos tener es lo que Venezuela espera, que se multiplique, que crezca y que haya trabajo para todos los venezolanos por igual, trabajo estable, trabajo digno, con un salario que le permita a la gente vivir con la dignidad que merece y con la seguridad social que merece, no con pensiones de hambre, no sin asistencia a la salud, sino con una seguridad social digna. Ese es el camino que nosotros realmente creemos que se puede lograr. Venezuela tiene el dinero, tiene la riqueza, tiene el conocimiento. Lo que falta es la voluntad política de un gobierno que asuma que es posible generar, abrir empresas, trabajo, marcas, productos, en lugar de seguir comprando todo fuera de Venezuela. Por eso anunciamos que comenzamos esta semana a realizar, a complementar los datos de ese registro de gente joven, de adultos mayores, para dar la muestra de ese primer paso de lo que vamos a lograr cuando haya un cambio de gobierno el 7 de octubre y comenzar a lograr ese empleo que están esperando nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados, los trabajadores por cuenta propia, que ese es el gran cambio que le espera a la Venezuela por venir.